Hola, yo soy Webtopia. Bienvenidos a este segundo video de la serie en torno al pensamiento de Yu Hui. Hoy voy a estar hablando de este libro que se llama Fragmentar al futuro, ensayo sobre tecnodiversidad. Es un libro publicado el año pasado por la editorial Caja Negra de Argentina en su colección de Futuros Próximos. Este es un libro que recoge algunos de los ensayos y conferencias que dio Hui hace unos años, muchos de los cuales de hecho ya están publicados en eFlux en inglés. Y elegí este libro primero porque yo creo que es el libro de más fácil acceso a su pensamiento, además de ser el único texto publicado en español. Y bueno, y creo que aquí recoge algunos de sus conceptos principales, de los que ya he hablado en otros de sus libros, como recursividad y contingencia, la pregunta por la técnica en China, y el último que sacó, que es arte y cosmotécnica. Entonces aquí se recogen en un formato de fácil acceso y de fácil lectura sus conceptos principales. Y pues nada, por eso estoy haciendo este primer video adentrándome a su obra. Ya hice un video de introducción que también pueden checar en el canal, pues como este libro como introducción a su pensamiento en general, ¿no? Ya después estaré hablando en particular de cada uno de sus libros, pero bueno, entonces lo que voy a hacer, más que hablar de cada uno de los artículos y de las conferencias, voy a repetirles sus conceptos principales que están a lo largo de todos los textos para abordar su pensamiento. Entonces, el pensamiento de Hui parte en primera instancia de una crítica a lo que él llama la monotecnología. Este concepto de monotecnología es un modo de relacionarlos con la técnica de acuerdo a cómo lo impuso la modernidad. Entonces dice Hui que la modernidad, en tanto proceso histórico, incluyó un proceso donde la tecnología se separó de la realidad para cobrar una autonomía propia que fue de la mano de una mirada universalizante y colonizadora de Occidente. Esta definición se relaciona mucho, por ejemplo, con la manera en la que Andrew Finberg divide las distintas aproximaciones a la filosofía de la técnica, por ejemplo, la instrumental o prometeica, que plantea que la tecnología es un exosoma que extiende el poderío de nuestros cuerpos a partir de cuerpos inorgánicos o de herramientas, mientras que hay otra visión de la tecnología que es la sustantivista, que plantea la técnica como si fuera una sustancia, por así decirlo, que nos recubre con sus prácticas y que determina nuestra manera de relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí obviamente está el pensamiento de Heidegger, por ejemplo, o el concepto de sistema técnico de Jacques Ellul también. Eh, Hui se basa mucho, o más bien aquí su principal interlocutor es Heidegger y su concepto de Gestalt, que ahorita vamos a ver, ahorita que hablemos de la tecnodiversidad. Entonces, básicamente la crítica que hace Hui en torno a la monotecnología es que casi siempre se piensa en la tecnología como una manera en la que medimos el progreso de una civilización, ¿no? O la manera en la que fluye la historia, que en este caso, en esta versión oficial, por así decirlo, es una historia que va de lo premoderno, a lo postmoderno y luego a este apocalipsis o distopía que estamos viviendo ya en el presente, y que en términos de Nick Land es un telos del tecnocapitalismo, ¿no? Que vamos a llegar a una singularidad tecnológica, que ese es el final del tecnocapitalismo. Entonces aquí Hui, en uno de sus primeros artículos, hace una crítica explícita al aceleracionismo de Nick Land y lo cataloga como otro, que su transhumanismo es otro tipo de universalismo, ¿no? Entonces él lo que trata de salir es de estas visiones universalistas y totalizantes para tratar de proponer una manera diferente de ver la tecnología a través de la diversidad y de las cosmologías enraizadas en cierto tipo de localidades. Entonces, Hui relaciona este modo monotecnológico como un fenómeno heredero de la Ilustración, que lo que hizo fue conformar una especie de episteme unívoca de una cultura monotécnica que vemos, por ejemplo, en la estandarización de los modos de producción y en nuestra relación con la tecnología, ¿no? Entonces, por eso nos sorprende
que en la mayor parte del mundo usemos los mismos tipos de dispositivos tecnológicos, o incluso en las redes sociales, en Internet, veamos una centralización ahora. Si en un inicio se pensaba que el Internet era un lugar abierto y descentralizado o incluso distribuido, lo que tenemos ahora es más bien una estandarización en cuanto a los affordances de las redes sociales y de las maneras en las que nos relacionamos a través de ellas, ¿no? Entonces lo que propone Hui es que necesitamos fragmentar el futuro, de ahí el título de este libro, o bifurcarlo, ¿no? Romper esta pretendida sincronía del zeitgeist, como si se pensara que vamos todos hacia la misma dirección, hacia el mismo telos, cuando en realidad lo que tenemos es una multiplicidad de historias y una multiplicidad de modos de relacionarnos con la técnica, y que es lo que trata de rescatar Hui, ¿no? Entonces, a partir de esta crítica a la monotecnología, Hui propone el concepto de tecnodiversidad, que nos dice que en lugar de entender esta tecnología como esta sustancia, que es un universal antropológico, tenemos que redescubrir una multiplicidad de cosmotécnicas junto con sus respectivas historias y con las posibilidades que ofrecen para hacer frente hoy a esta tecnología moderna. Este concepto de tecnología moderna, como decía, parte del concepto del Gestell heideggeriano, que casi siempre se traduce como encuadre o emplazamiento, que es la crítica que hace Heidegger a la técnica moderna, que dice que en lugar de producir o de ser poiesis, como en su sentido griego, sobre todo aristotélico de tecné, lo que hace ahora es que recubre las prácticas y convierte a la naturaleza y al ser humano en mero recurso natural o en mero recurso para su uso, a partir de un pensamiento científico que para Heidegger es meramente calculador. Recordemos que Heidegger decía que la ciencia no piensa, porque lo que se dedica es nada más a medir y a axiomatizar, por así decirlo, la realidad, ¿no? Entonces, lo primero que se pregunta Hui es si en esta definición o en esta crítica que hace Heidegger de la técnica moderna y tratar de retomar la tecné griega, como poiesis, producción o traer adelante, si utilizamos el término, la terminología de Heidegger, ¿dónde entran los tipos de técnica de culturas milenarias como la India, la China, los mayas, incas, nahuas, mapuches o los pueblos del Amazonas? ¿Es posible hablar de una tecné en sus términos? Entonces, esta es la primera pregunta que se hace Hui en torno a su concepto de tecnodiversidad. Entonces, lo que él trata de hacer es rescatar un modo de hacer técnica que esté enraizado cosmológicamente dentro de cada localidad o cada cultura, ¿no? La manera en la que construye este concepto de cosmotécnica es a través del concepto de cosmopolítica de Kant. Kant decía que en una paz perpetua el progreso de la historia universal es también un progreso de una razón que sigue un telos o un fin de la naturaleza. Aquí estamos entendiendo la naturaleza en ese sentido de physis griega, como si fuera una sola naturaleza para toda la humanidad, ¿no? Entonces, lo que han hecho muchos a través del giro ontológico, aquí hace un primer matiz Hui, es que en lugar de entender una cosmopolítica en estos términos de una sola naturaleza, podemos apelar al giro ontológico, que es un pensamiento asociado a pensadores como Philippe Descolau, Viveiros de Castro, que abogan no por un multiculturalismo, una sola tecnología que es apropiada por diferentes culturas, sino más bien por una multinaturaleza. No hay una sola historia universal, sino más bien hay una pluralidad de historias donde cultura y naturaleza, o donde tenemos que evadir que la cultura y la naturaleza caigan en este dualismo que se había impuesto en la modernidad. Entonces, pero él dice, bueno, pero tenemos que ir más allá incluso del giro ontológico, ¿no? Él no se queda solamente ahí, y también tenemos que incluir a la técnica dentro de estas definiciones de multinaturaleza. También debe haber multitécnicas o cosmotécnicas, ¿no? Una tecnodiversidad. Entonces, no se trata de un giro ontológico, sino de una cosmotécnica que logre unir el orden del cosmos y la moral a través de las actividades técnicas. Esta es la definición de cosmotécnica dentro del contexto chino, ¿no? Entonces, él usa como ejemplo el modo en el que un carnicero utiliza sus herramientas y sus conocimientos o habilidades para seccionar una res, ¿no? Entonces, aquí asocia estos conceptos de la cosmología china, que son el Tao y el Qi, o el Chi, que aquí lo relaciona el Tao con camino o con habilidad, y el Chi o el Qi con energía o con el poder de la herramienta, ¿no? Y también les pone este catálogo de que algo que está arriba de las formas y debajo de las formas. Entonces, el ejemplo que da es el de un carnicero que secciona una res poniendo atención al fondo, es decir, a la res misma, cómo emerge desde ella sus propios cortes, desde sus huesos o sus tendones. Entonces, un carnicero
lo que hace, ahí el ejemplo que da, que también aparece en la pregunta por la técnica en China, es que incluso ese carnicero puede seccionar la res con los ojos cerrados porque simplemente está sintiendo el camino que marcan los huesos y los tendones y no seccionando arbitrariamente desde arriba para abajo en cortes arbitrarios, lo cual estropearía su herramienta, su cuchillo, porque perdería filos si trataras de cortar entre huesos y entre tendones así fuerte, ¿no? Entonces lo que haces es dejarte llevar por el mismo camino del fondo, en este caso la res, y utilizar tu herramienta siguiendo ese camino, ¿no? Entonces esta es la explicación cosmológica que da Hui desde su propia cosmología china, pero él nos invita a pensar que cada cultura reflexione sobre su propio modo cosmotécnico de relacionarse con la naturaleza y con la técnica y desde su propia cultura, ¿no? Entonces dice, todas las culturas deben reflexionar sobre la cuestión de la cosmotécnica para la nueva cosmopolítica que se avecina, ya que para superar la modernidad sin recaer en las guerras y el fascismo, es necesario reapropiarse de la tecnología moderna a través del encuadre nuevo de una cosmotécnica que consista de diferentes epistemologías y epistemas. Entonces, no se trata de un rechazo a la tecnología ni a la tecnología moderna, sino más bien un tipo de reapropiación. Entonces, aquí hay una crítica al neoludismo, que, bueno, los luditas eran estos que en la revolución industrial iban a las fábricas y destruían las máquinas porque pensaban que les estaban quitando su trabajo o que los estaban alienando, que incluso en Marx se encuentran algunas de esas visiones. Y que bueno, también las tenemos en la actualidad en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Que se piensa que nos va a quitar los trabajos. Entonces lo que hace Hui es traer a Gilbert Simondon, el pensamiento de Simondon, quien fue uno de los primeros en darle una primacía ontológica a la tecnología o a las máquinas desde sí mismas y no en una relación donde el ser humano ya sea dominante o dominado por ellas, ¿no? Esa es una de las cuestiones que rechaza Simondon en la introducción del modo de existencia de los objetos técnicos. Dice que más bien tenemos que fomentar una cultura técnica que nos ponga a la par de ellas, porque en la génesis de los objetos técnicos siempre está impresa la cultura humana. Entonces, cuando estamos siendo dominantes o dominados por la tecnología, en realidad estamos siendo dominantes o dominados de nosotros mismos. Entonces, al esclavizar a las máquinas, nos estamos esclavizando a nosotros mismos, ¿no? Y eso lo podemos ver en nuestra relación, por ejemplo, también con las redes sociales, ¿no? La manera en la que tratamos de domesticar, por así decirlo, la red, en realidad nos estamos esclavizando a nosotros mismos en este tipo de dinámicas de publicitarias y de sobreexposición del yo, etcétera, ¿no? Entonces, la definición que aquí da Hui de cosmotécnica tiene que ver con el hecho de poder ordenar la sociedad a partir del uso que le damos a nuestras habilidades y herramientas desde las cosmologías particulares de cada región. Hay que reconocer el papel cultural de la técnica, su relación con la naturaleza y las cosmologías situadas de cada región. Aquí hay una crítica que se ha hecho en este año de Benjamin Bratton, quien critica este movimiento del giro ontológico, aunque Hui se trata de separar de él, y dice que ahorita no debemos de pensar o tenemos que tratar de superar estas diferencias que pueden caer en un etnocentrismo, sobre todo porque el pensamiento de Hui está basado mucho en el pensamiento de Heidegger, que bueno, sabemos hacia dónde terminó el pensamiento de Heidegger al asociarse con los nazis. Entonces él dice que tenemos que olvidar estas diferencias para enfocarnos en lo que más nos apremia en este momento, que es lo planetario, ¿no? Por problemas como el cambio climático o por lo que viene en el futuro con la colonización de los planetas del sistema solar, ¿no? Particularmente Marte. Pero bueno, también Hui se va a separar de esto y va a decir que lo suyo no es un etnocentrismo, no es otro tipo de nacionalismo, ¿no? Y de hecho se va a separar mucho de las políticas identitarias, que si bien sí lo de Hui es un postcolonialismo, no lo es en un sentido de políticas identitarias, ¿no? Entonces, otra de las ideas que aparecen en los textos es esta relación que mantienen la técnica y la naturaleza, sobre todo en este texto de Máquina y Ecología, donde él trata de trazar cómo la episteme moderna pasó, que se basaba en una causalidad lineal, por ejemplo en Descartes. Llegamos ahora a una episteme de causalidad circular o recursiva, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con cómo ha evolucionado la tecnología
donde ahora las máquinas son consideradas también como organismos, ¿no? Muchos de sus funcionamientos son relacionados como, o equiparables a cómo funciona un organismo vivo o orgánico, ¿no? Entonces, un pensamiento que emergió en el siglo pasado y que intentó equiparar organismos vivos y no vivos fue la cibernética, que para Huy, como lo dice en Recursividad y Contingencia, la cibernética está basada en un modelo organicista que plantearon los idealistas alemanes. Él trata de rastrear arqueológicamente el pensamiento cibernético de los idealistas alemanes, y que desembocó en la actualidad pensar que las máquinas operan también como organismos, ¿no? O más bien en la factualidad de que las máquinas operan como organismos. Entonces, al equipararlos de esta manera, tenemos que pensar también en el medio, es decir, en la ecología o en el lugar en el que están situados, ¿no? Y ver cómo las máquinas también se adaptan y adoptan a su entorno. Entonces, él dice que para pensarlo así, tenemos que pensar que el organismo y ecología no establecen solamente una relación donde se cambia información, materia y energía, sino que también se conforma una comunidad. Esto mucho en relación con el pensamiento ecológico que han propuesto Haraway últimamente, o Ansin, o todo esto también del giro ecológico que se ha dado. Entonces dice Huy que la ecología nace como un concepto que sustituyó al de la naturaleza, por ejemplo, como lo veíamos la naturaleza kantiana, como este sustrato total, cuando lanzamos un satélite al espacio. Entonces lanzamos un satélite al espacio y logramos englobar la Tierra con un objeto técnico, con un satélite, y eso nos dio una nueva perspectiva o una nueva dimensión de visión, que lo que nos hizo fue pensar la Tierra como una ecología más dentro de un universo que es infinito, ¿no? Dice Huy, la hibridación del medio ambiente natural y las máquinas constituye así un enorme sistema cuya conceptualización conduce al fin de la naturaleza y al comienzo de la ecología. Entonces la naturaleza deja de ser este concepto totalizante desde el que emerge todo, sino que más bien la Tierra se convierte en una ecología más que establece su tipo de relaciones, pero que podrá haber otro tipo de ecologías, ¿no? Entonces, este concepto de ecología que toma de lo biológico y que también se aplicó en lo cibernético, desemboca en pensar que la máquina, en este sentido moderno, ya no es la máquina mecánica, como lo pensaba Descartes, ni la ecología es algo meramente natural, ¿no? Sino que hay una comunidad de ambas. Aquí cita a Berke y dice que superar la modernidad es pensar que nosotros siempre somos la mitad y que la otra mitad siempre es el medio exterior o interior, ¿no? Que también puede haber se pueden borrar las distinciones entre ambos medios. Dice Huy, en vez de ver la tecnología como resultado de la fuerza determinante del medio geográfico o al medio natural como aquello que es destruido por la tecnología, no podemos obviar el modo en que el complejo tecnológico ambiental constituye su propia génesis y autonomía, y cómo esta génesis podría ser repensada o resituada en una realidad cósmica que es parte del medio. Aquí está tomando conceptos como el de medio exterior y medio interior, que siempre están mediados por la técnica, en Leroy-Burhan, o el ejemplo paradigmático de Simondon, de la turbina de Gimbal, donde es una máquina que se pone en un río para poder, bueno, una presa, para poder extraer energía hidráulica, y donde la turbina y el río conforman un ensamblaje tecnogeográfico y simbiótico, ¿no? Entonces, cómo se establece una relación cibernética entre una turbina que tiene que buscar cómo enfriarse y al mismo tiempo sacar energía del agua y utilizando aceite, ¿no? Entonces, hablo más de este ejemplo. Estoy haciendo también otra serie de lecturas sobre el pensamiento de Simondon a partir de su libro El modo de existencia de los objetos técnicos. Entonces pueden encontrar esto explicado también en uno de esos videos que también está en el canal. Pero bueno, aquí lo que está tratando de hacer Huy es simplemente ejemplificar la relación entre máquinas y ecologías que conforman un medio que no es solamente geográfico o natural, sino también técnico. O sea, se hace un medio tecnogeográfico. Este es un concepto de Simondon. Entonces dice Huy, el medio ambiente no es solo aquello que es modificado por la tecnología, cada vez más es también constituido por la tecnología. El pensamiento ecológico no tiene que ver únicamente con la protección de la naturaleza, sino que es fundamentalmente un pensamiento político basado en medios ambiente y territorios. La creciente capacidad de la tecnología para participar en la modulación del medio ambiente nos obliga a desarrollar una geofilosofía, es decir, una filosofía que se preocupe por lo ecológico. Aquí sigue tomando a Simondon
y dice que la tecnicidad que está en la génesis de cualquier objeto técnico está condicionada siempre a una cosmografía que incluye pensamientos como el estético, religioso y filosófico, que es también algo que trata de rescatar Simondon en el método. Moldear la mentalidad tecnológica demanda incluir este tipo de sensibilidades. Entonces aquí se está separando de esta idea de que nada más podemos pensar la tecnología desde el pensamiento científico, sino que también tenemos que pensarla desde el estético, el religioso o el filosófico, ¿no? Y incluir esas sensibilidades en la construcción de nuevas epistemes que que reconfiguren o nos permitan pensar nuevas relaciones entre naturaleza, cultura y tecnología. Y aquí hay una justificación de por qué hablar de tecnodiversidad, y él lo relaciona con el concepto de biodiversidad y cómo, por ejemplo, si tú tienes dos miembros de una misma especie, de todos modos ya se extinguió esa especie porque esos dos miembros no se van a poder reproducir eternamente, ¿no? Entonces se necesita cierto tipo de diversidad para que esa especie no se aniquile o no se extinga, porque no nada más con dos tipos dos miembros de una misma especie, de todos modos se va a terminar extinguiendo más adelante en la línea, ¿no? Filogenética. Entonces, lo que él dice es que, así como pensamos la biodiversidad, también tenemos que pensar la tecnodiversidad. Entonces, esto no se trata de políticas identitarias, no se trata de rescatar nacionalismos, sino más bien del hecho de que exista como imperativo, casi filogenético, una diversidad de genes maquínicos con los que a través de los cuales se pueda garantizar la supervivencia de la tecnología y de nosotros mismos a través de ella. Y por último, Huy aborda estos conceptos de lo computable, lo calculable y lo no racional, que esto de lo computable y lo calculable también lo aborda en su último libro de Arte y Cosmotécnica que publicó este año. Aquí me voy a centrar un poco más en lo no racional. Aquí se está preguntando Huy a partir de cómo tenemos en esta época contemporánea modos de acceso hacia la verdad y cuáles son los límites de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Huy se pregunta por la inteligencia y los modos de acceso a la verdad ante esta tendencia de convertir la realidad en un recurso computable o reducirla al dato en esta condición cibernética, ¿no? Entonces, lo que dice Huy es que frente a la monotecnología científica que tenemos, casi siempre lo no racional es relegado a lo místico o un pensamiento mágico, ¿no? Y lo que trata de hacer Huy es rescatar lo no racional para introducirlo dentro de este tipo de lógica recursiva, ¿no? Entonces, dice Huy que el papel de lo no racional, por ejemplo, en el arte y la religión, lo que hace es intentar racionalizar lo no racional a través de la experiencia. Por ejemplo, a través de experiencias estéticas, en el uso no convencional de las palabras en la poesía, o experiencias religiosas como en el uso de la arquitectura para generar experiencias religiosas en las iglesias, ¿no? Entonces, lo que hacen este tipo de acercamientos a la realidad, que no son necesariamente científicos, es que transmiten a partir de la experiencia pues otro modo de verdad, ¿no? Otro modo de acercarnos a la realidad, ¿no? Entonces, incluso cuando en la poesía, si tú estás leyendo un poema y no tienen sentido las palabras porque están puestas de una manera donde no hay una lógica que se pueda traducir fácilmente, eso no quiere decir que no tenga cierto tipo de conocimiento ahí adentro, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer Huy es rescatar estos modos de experiencia diferentes a los científicos, también como modos de acceso a la verdad y también que nos llevan a preguntarnos cómo se puede introducir esto en esta lógica recursiva cibernética que tenemos ahora, ¿no? Dice Huy: el sentido concreto de lo no racional tiene su correlato en el mundo cosmológico en el que viven las personas y que moldea la mentalidad de su cultura. Sus medios de acceso se expresan en el arte y las tradiciones, una experiencia estética que es excepcional y extraordinaria en el sentido de que racionaliza lo no racional y construye un plano de consistencia para lo que concierne a la vida espiritual. Entonces, lo que hace lo no racional es identificar los límites de lo racional, y al identificar los límites amplía el campo de lo racional, ¿no? Es decir, ya está, se mete en esta función recursiva. Al señalar los límites de lo no racional da paso a la infinitud, pero no como contradicción, sino como paradoja que da paso a nuevas multiplicidades de sensibilidad. Esta lógica apela a una recursividad, no a una lógica lineal, e implica reformular la relación entre arte y tecnología.
Y bueno, y lo que dice Huy es que esta búsqueda entre epistemes y sensibilidades religiosas y estéticas no puede ser algo universal, sino que aquí, apelando a Heidegger, lo que dice es que la historicidad del ser siempre depende de algo que está localizado, ¿no? Entonces dice Huy, la cognición está incrustada en un mundo que a su vez corporeiza y que por consiguiente la inteligencia debe ser entendida como una operación recursiva entre cognición y mundo que constantemente modifica la estructura que resulta de su acoplamiento. Y lo que dice Huy es que la cibernética ya ha dado grandes pasos para incluir ese tipo de lógica recursiva en nuestros modos, en nuestra realidad. Con la técnica moderna y la cibernética, el mundo deja de ser incalculable, ya que se intenta reducir a modelos matemáticos y computacionales. Y aquí como lo define Huy, es que lo computable es lo que puede ser recursivamente enumerable, mientras que lo incalculable no puede ser axiomatizado. Entonces, por ejemplo, cuestiones como el amor no se pueden medir, en cambio otro tipo de cuestiones que sí se pueden medir se insertan dentro de la misma función recursiva de la cibernética. Entonces lo que implica esto es buscar otras posibilidades de computación que consideren también lo no racional para expandir los límites de lo racional. Y bueno, y al final esto tiene que ver con una llamada que hace Huy a poder incluir otros modos de inteligencia dentro de esta ecología, ¿no? Es más bien apelar a una nueva no diversidad. Dice Huy, la inteligencia no se limita al cálculo o al análisis de lo fenoménico. Su definición, además de incluir su medio o soporte técnico, tiene que ser ampliada. La inteligencia tiene que ser resituada dentro de realidades más amplias que excedan la racionalidad pura y tomen en consideración lo no racional. Hay que comprender la inteligencia junto con su soporte simbólico en vez de excluir a los símbolos de la inteligencia, considerarlos secundarios. El desafío de la inteligencia artificial no es construir una superinteligencia, como tratan de hacer ahora la agenda de Silicon Valley, sino más bien hacer posible una no diversidad donde haya una convivencia entre diferentes tipos de inteligencia. Y bueno, esos son los conceptos principales, a mi parecer, que aparecen en este libro de Fragmentar el Futuro. Y aquí lo que vemos es cómo, partiendo de una crítica a la monotecnología, de la técnica moderna, en los términos del Stellen heideggeriano, Huy propone una tecnodiversidad a partir de que tenga un origen en el modo en el que cosmológicamente se utilizan las técnicas dentro de cada cultura, y lo cual implica reformular una relación entre técnica, naturaleza y cultura que sea equitativa, donde el ser humano no sea el dominante ni dominado por ellas, porque ya está impreso la cultura humana en la técnica, y que este tipo de nueva relación, tiene que incluir otro tipo de sensibilidades y epistemes que también incluyan lo no racional, como puede ser el arte o la religión, ¿no? Y esto desembocaría también en aceptar una nueva no diversidad de inteligencias, si es que estas parten de nuevos modelos de computación que no nada más se dediquen a axiomatizar la realidad. Y bueno, eso es en resumen, Fragmentar el Futuro. Voy a seguir con esta serie de videos comentando la obra de Huy, ya sea modo de existencia de los objetos digitales, recursividad y contingencia, la pregunta por la técnica en China y el último libro de arte y cosmotécnica. Y también tengo otra serie de videos comentando el modo de existencia de los objetos técnicos de Simondon en el canal, así que si quieren checar esos también están ahí abajo. Y pues nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.